Muy bien. El primer estrecho que vamos a revisar es el estrecho superior, también conocido como el plano de entrada. Le llaman plano de entrada porque es la entrada a la pelvis mayor, perdón, a la pelvis menor como tal, ¿no? O a la pelvis verdadera. Los límites son el promontorio atrás, el borde anterior del promontorio, las alas del sacro, el borde anterior, la articulación que es es la articulación sacroiliaca, la línea ignominiada o arqueada, la eminencia iliopectínea, y el cuerpo del pubis y el borde superior de la sínfisis del pubis. Todo eso delimita el estrecho superior. Una vez me vino en un examen de obstetricia, ¿quién no formaba parte del estrecho superior? ¿No? Y acá están las respuestas, ¿no? Muy bien, este estrecho superior, como es el plano de entrada, es importante saber, y es el primer plano que va a atravesar la cabeza fetal cuando está haciendo la flexión y luego, perdón, el descenso y luego la flexión, que son los primeros movimientos cardinales que realiza durante el parto. Tiene que atravesar ciertos diámetros, ¿ya? Ciertas medidas que ustedes lo van a justamente hacer pelvimetría cuando hagan el examen clínico en la gestante, más o menos a partir de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Según el MINSA, ¿no? Entonces los diámetros, hay diámetros anteroposteriores, o sea, de adelante y atrás, y hay diámetros transversos y oblicuos. Los más importantes son los anteroposteriores, pues eso incluso limita el tipo de pelvis que pueden encontrar, ¿no? Entonces los diámetros que están entre el promontorio y el pubis, ¿no? El primer diámetro es el diámetro promonto suprapúbico, o sea, arriba del pubis púbico, que se llama el conjugado anatómico, que mide 11 centímetros aproximadamente. Este diámetro de acá casi no sirve mucho, porque es un diámetro que en realidad para la obstetricia no tiene mucha relevancia. El diámetro que es importante en obstetricia es el diámetro promonto subpúbico, también llamado conjugado diagonal, que mide 12 centímetros aproximadamente, 12.5 centímetros. Este diámetro es el diámetro más grande de todos los conjugados, y este diámetro es muy importante porque es el único palpable. Cuando ustedes hagan el examen clínico, van a hacer un tacto vaginal a la gestante y le van a medir el diámetro promonto subpúbico. De tal manera que mediante una resta de 1.5 centímetros van a poder, eh, van a poder extraer la medida de otro diámetro, que ese es el más importante de todos, ¿no? Que es el promonto retropúbico. El promonto retropúbico conjugado obstétrico es el conjugado más pequeño, mide 10.5 centímetros. ¿Ya? Ese es el límite mínimo, porque van a ver cuando lleven distocias que menor de 10.5 centímetros ya se considera pelvis estrecha, ¿no? Aunque en algunos libros le ponen 10 de frente, ¿no? Pelvis estrecha. Por eso es muy importante que ustedes midan el conjugado diagonal. Si mide más de 12, ya obviamente ya va a ser más de 10.5 por la resta aproximadamente, ¿no? Entonces es lo más importante. Ahora escucharán también el nombre de conjugado vera o conjugado verdadero, que es el que le atribuyen al conjugado obstétrico en la mayor parte de libros, ¿no? Pero en algunos libros he visto que al conjugado diagonal le llaman el vera, así que por eso ese término no lo utilizo mucho, que puede llegar a la confusión. Muy bien. El, los diámetros oblicuos y transversos, hay varios diámetros transversos, ya que son diámetros que son paralelos con el plano coronal. Hay varios diámetros transversos, como ustedes, uno podría trazar varios diámetros, ¿no? Pero el diámetro más importante es el transverso máximo, ¿no? Que es el que está aproximadamente a mitad de la línea ignominada, o sea, acá más o menos, acá a la mitad de la línea ignominada se traza, y el diámetro más grande se llama 13.5, ¿ya? Algunos utilizan la definición del transverso útil o el mediano, que es el transverso que divide la pelvis anterior y posterior en mitad iguales, ¿no? Mitad iguales. Ese diámetro transverso también se puede delimitar en la pelimetría, aunque no es muy útil ya que la pelimetría no es tan exacta, ¿no? Al menos la pelimetría clínica no es tan exacta, ¿no? Y los diámetros oblicuos hay dos, uno derecho e izquierdo. Según el Williams, el izquierdo puede ser un poco más grande, ¿no? Puede ser hasta 0.25 centímetros más grande, o equivalente a 2.5 milímetros, ¿no? ¿Por qué? Justamente por la curvatura del colon sigmoides, ¿no? El colon sigmoides cuando baja por acá hace que la pelvis en este lado sea un poquito más grande y por esa razón el oblicuo izquierdo podría ser un poco más grande, ¿no? Pero bueno, eso es lo importante que conozcan de pelimetría, ¿no? El estrecho medio, como les dije, es el estrecho, o es, digamos,
el obstáculo más importante para la cabeza fetal para que pueda atravesar el canal de parto, pues es el estrecho más estrecho. Está limitado por el retropubis o el punto medio de la sínfisis púbica, o conocido como el punto retropúbico de Potier, ya que siempre hay una elevación usualmente ahí, y las espinas ciáticas o espinas isquiáticas, que en el caso de la mujer estas espinas ciáticas tienen que ser romas, no puntiagudas como son en el varón, y los ligamentos sacroespinosos o sacrociáticos menores, que son estos de acá, y el vértice del sacro, o sea, la unión entre el sacro y el coxis. Este es el estrecho medio. Tiene poquitas partes, ya, pero es un diámetro muy importante porque es el más estrecho, ¿no? Por esa razón, ahí va a haber un diámetro ahí que tenemos que calcular, pues es el diámetro que define si el estrecho medio podría pasar por ahí la cabeza fetal o no, ¿no? Entonces, uno de esos diámetros de los anteroposteriores que tenemos el diámetro subpúbico misacro más o menos porque es la mitad del sacro, que llega a ese 4 aproximadamente, que mide 12 centímetros, ¿no? Y el otro diámetro es el biciático o biisquiático, perdón, biciático o biespinoso, estoy equivocando. Este diámetro está entre las dos espinas ciáticas, ¿no? Como ven acá, esta pelvis de acá es pelvis masculina, ¿no? Pues esta pelvis de acá tiene las espinas ciáticas puntiagudas y debería medir un mínimo de 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros. El estrecho inferior, también conocido como plano de salida, está delimitado por la sínfisis púbica en su borde inferior, la rama isquiopubiana y la tuberosidad isquiática, ¿ya? También por el ligamento sacrotuberoso sacrociático mayor y el vértice del coxis. El estrecho inferior van a ver ustedes que es como si fuera el periné, ¿no? Es como formar a un rombo. Entonces la sínfisis púbica, el borde inferior, la rama isquiopubiana, el borde inferior también, la tuberosidad isquiática y el ligamento sacrotuberoso. Y la punta del coxis, ¿no? Van a delimitar el estrecho inferior, que es el plano de salida. El estrecho inferior es el elemento más fácil de medir en pelimetría, pues lo que tenemos a la parte exterior, ¿no? ¿Qué diámetros vamos a encontrar? Un diámetro muy importante que es el diámetro subpúbico subcoxigio, ¿no? O subcoxis subpúbico, ¿no? Este diámetro es muy importante porque este diámetro durante el parto va a ser un movimiento que se llama nutación, que lo permite en la relajación de los ligamentos pélvicos, y eso hace que este diámetro, que usualmente mide 9.5 hasta 11 centímetros, 11.5, sea más grande, sea mayor a 11.5 y permita la salida de la cabeza fetal, ¿no? Incluso en algunos partos se describe que el hueso, la articulación sacrocoxigia es luxable y permite este movimiento, ¿no? Que se llama nutación, ¿no? Una vez que la pelvis se relaja, aparece el movimiento de contranutación para regresar todo a su lugar, ¿no? El otro diámetro del plano de salida muy importante es el diámetro bisquiático, que mide 11 centímetros. Mediante el diámetro bisquiático, al restarle un centímetro, se obtiene el diámetro biciático o biespinoso, como les dije, ¿no? Por eso es muy importante el cálculo de diámetro bisquiático, ¿no? Esta clasificación de pelvis, un poco antigua, es del 33, es una clasificación filogenética de la evolución del ser humano, de cómo se desarrollaron las pelvis. La clasificación de Caldwell y Molloy, que les van a explicar, les van a hablar bastante incluso de esa clasificación, pero en realidad actualmente no existen estas categorías de pelvis, ¿no? Pero se explica porque pues en la cátedra siempre las repiten, ¿no? Tenemos 4 tipos de pelvis y estas pelvis están clasificadas en relación eh, al estrecho superior de la pelvis y a la mitad anterior y posterior que delimita el transverso útilo mediano, ¿no? Como les dije, ¿no? O el transverso máximo en todo caso. Y tenemos la pelvis ginecoide, la pelvis antropoide, la pelvis androide y la pelvis platypeloide. Este cuadro yo se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar. Es del libro del Gabe, es un buen libro de obstetricia. Está en español también, estaba en la biblioteca, me acuerdo cuando yo obstetricia. Eh, Lo que deben acordarse de acá, sí o sí, es que la pelvis ginecoide, que es la pelvis más abundante, que es la mitad de las pelvis, según Caldwell y Molloy, y la pelvis atrompoide, que es la cuarta parte, estas dos pelvis que forman el 75% de todas las pelvis, son las pelvis no distóxicas. O sea que si ustedes definen en su examen clínico y clasifican como ginecoide o antropoide, son pelvis que probablemente puedan pasar a un canal del parto, pero a un trabajo de parto. En cambio, la pelvis androide, que es la pelvis masculina, que la que les dije al inicio, y la pelvis platypeloide, que es la que se acerca a los orangutanes,
esta pelvis que es la menos abundante, la suma de estas dos pelvis, que es más o menos la cuarta parte, estas dos pelvis son las más distóxicas y son las pelvis que usualmente no van a trabajo de parto cuando el bebé está a término. ¿Ya? Muy bien. En la parte miofacial, como saben, la pelvis parietal no solo es ósea, sino también tiene componentes ostoligamentarios. El más importante en realidad son los músculos, ¿no? Pero no se olviden que la fascia endopélvica, que vamos a ver los repliegues cuando vemos los genitales femeninos, y que está formada por el peritoneo parietal que está descendiendo y cubriendo los órganos, ¿ya? Y que está revistiendo incluso las aponeurosis de los músculos, esa es la famosa fascia endopélvica. ¿Ya? Esta fascia endopélvica va a delinter compartimientos en la pelvis cuando uno está en bipedestación. Justamente por esa razón, justamente por esa razón, la pelvis se mantiene en su lugar, pues, ¿no? Y lo otro que vamos a ver, el otro componente es el diafragma pélvico, que tiene dos partes, ¿no? Como vamos a ver. El diafragma pélvico tiene el músculo elevador del ano, ¿ya? Y el músculo coxígeotras, ¿no? Entonces, como van a ver, en la pelvis tenemos aproximadamente 6 músculos, ¿no? Uno es el músculo obturador interno, que es un músculo que se va a ir a la región glútea, que está adelante, y el músculo piramidal, que sale del sacro y que también se va a ir a la región pélvica, ¿no? Piramidal o piriforme, ¿no? Pero quien cierra la cavidad, el piso pélvico como tal, es el diafragma pélvico, ¿no? Atrás tenemos el músculo isquiocoxigio o coxigio y el músculo elevador del ano, que es esto de acá. Y el músculo elevador del ano, como no se vayan a olvidar, tiene 3 partes, ¿no? El músculo puborectal, este de acá, el músculo pubocoxigio, que es un músculo muy importante para la, para el sostén de los órganos pélvicos, y el músculo iliocoxigio, ¿no? Eso es lo que les gusta preguntar es en los exámenes de NAM, ¿no? ¿Qué músculo no forma parte del diafragma pélvico? ¿No? Y como saben, son 4 músculos los que forman el diafragma pélvico. No se olviden, el elevador del ano más el coxigio es el diafragma pélvico. Y lo que siempre preguntan es quién es el músculo que más importante que se debilita en los prolapsos. Por ejemplo, es el músculo pubocoxigio. Y este músculo se ejercita mediante los ejercicios de Kegel, ¿no? Que van a ver en distrofia genital, ¿no? El pubocoxigio. Y el músculo puborectal es el músculo que se encarga de mantener en 90 grados ese ángulo entre el recto y el ano, ¿no? Y que se encarga también de la continencia fecal, ¿no? Muy bien.